Bueno, aquí hermanos, para hoy, miércoles 25 de noviembre, como nos hemos estudiado, nos corresponde estudiar por una vez más el tema de la fiesta ya en el tiempo de Moisés. Como vimos la semana pasada, si se acuerdan, vimos estos versículos de la Pascua, el origen de la Pascua. En el versículo Éxodo 12, versículo 2 dijimos que Dios le dijo a Moisés que ese mes sería el principio de los meses y de los meses del año. Y ahí está el versículo. Habla en futuro, por tanto no podemos contradecir a la palabra del Señor diciendo que, bueno, que esto tiene su origen en el Génesis. Porque el Génesis no lo dice, algunos lo deducen, pero su deducción es contraria a lo que Dios claramente dijo. Ahí dice el versículo 2, este mes, el mes de Abib, el mes de Nisan, sería el principio, ¿no? Y luego dice, guardaréis la fiesta de los ácimos. ¿Por qué? La razón, versículo, aquí está, Éxodo 12, 17. Porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Entonces, así como hemos hablado en otras oportunidades, o sea, cuando vemos lo que Dios hace, Dios todo lo que nos pide tiene una razón. Eh, Aquí tenemos un cuadro que fue lo que vimos la semana pasada. Ahora lo podemos ver en el cuadro. El versículo, esos versículos hablan de unas fechas específicas, nos dicen para qué se usan esa fecha y nos dicen la razón de ser y su origen, su inicio o su origen. Entonces, por ejemplo, para comparar esto, comparamos eso en el sábado. El sábado, o sea, Éxodo 28 al 11, que es el cuarto mandamiento, nos habla de una fecha específica que es el séptimo día de la semana, conocido como sábado, que significa reposo. El uso que dice el mandamiento es acorde del día sábado para santificar, o sea, es un día para santificarlo. La razón de ser, el mandamiento lo dice porque Dios creó todo en 6 días y en el séptimo reposó y por tanto bendijo a Dios el día séptimo y lo santificó. Ahí está la explicación y eso nos da el origen de esa fecha solemne o de esa fecha de adoración es de la creación. Cuando vemos esto y lo comparamos con lo que es la Pascua, que eso fue lo que vimos la semana pasada, vemos que Dios en el versículo 2 de Éxodo 12 habla de este mes. ¿El mes de cuál? De Abib. Y dice, el uso sería el principio de los meses. Fíjese que cuando lo leímos en Éxodo 12, y se lo vuelvo a colocar allí, en ningún momento el versículo dice, este mes será para santificarlo, o este principio de los meses será para santificarlo. No dice eso. Solamente dice, será el principio de los meses. Es decir, Dios está estableciendo un tiempo de calendario, no de santificación. Y como ya lo leímos, el versículo 17 habla de la Pascua y de la fiesta de los ácimos, que están emparentadas, y dice, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. O sea que, así como el sábado, su razón de ser es que Dios creó todo en 6 y el séptimo reposó, el mandato de observar la Pascua era porque ese día saldrían de Egipto, serían liberados de Egipto. Eso lo dice allí en los versículos de Éxodo 12, 17 al 20 y el versículo 27. O sea que no hay forma de contradecir al Señor. Es el Señor quien dice la razón de ser de este día. Y no habla nada de la creación. O sea, ese día no existía hasta el momento en que salen de Egipto y Dios se lo establece. Por lo cual, cualquiera que deduzca, no, que cuando dice que Abraham guardó los estatutos, los mandamientos y las leyes, ahí está hablando, como dice estatuto, está hablando de la Pascua, es una interpretación, es colocarle una idea al texto, es colocarlo fuera de contexto, es como cuando, por ejemplo, es lo mismo, es la misma metodología, es decir eso, decir que Abraham guardó, por ejemplo, la Pascua, porque dice que Abraham guardó los estatutos, y ya eso significa la Pascua, aunque el versículo no lo diga, y aunque luego encontramos este versículo que dice que es a partir de la salida de Egipto cuando comienza la Pascua, es lo mismo que hacen, por ejemplo, los católicos cuando leen Apocalipsis 1.10, que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces el versículo dice en el día del Señor y como para ellos, ahora, el día del Señor es el domingo, y como la palabra domingo viene del latín que significa Dominicus Dei, o Dominicus Diae, que significa día del Señor, entonces
decir que ahí está hablando del domingo es la misma forma de interpretar cuando la gente habla de Abraham y dice, aquí dice que Abraham guardó los estatutos y los estatutos son la fiesta, por tanto Abraham guardó la fiesta. Es la misma metodología, es introducir una idea al texto, es leer el texto fuera de contexto y solo con la intención de establecer un punto falso. Entonces, bueno, aquí tenemos esto que ya lo vimos un poco lo que es la semana pasada. Hay un versículo que no vimos la semana pasada, o sea, que no lo mencionamos, y aquí está. Es el Salmo 81, desde el versículo 3 al versículo 5. Sí lo ven, ¿verdad? Hermanos, ¿están? Sí, no lo veo, hermano, yo. Sí, lo vemos, sí. Vale, el versículo dice, tocad. Yo no puedo ver bien la pantalla. Estoy tratando hace rato, pero no puedo verlo. Pero bueno, no importa. Bueno, entonces si no lo puede ver, igual puede buscar el versículo, ¿no? El versículo es el Salmo 81, el versículo 3 hasta el versículo 5, dice, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, el día de nuestra solemnidad. Entonces, ¿qué está hablando? Este versículo sí habla de una ceremonia que debe hacerse en la luna nueva. Pero si vemos el contexto, no está hablando de todas las lunas nuevas. Está hablando de una luna nueva en especial. Dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Fíjense, entonces aquí estaba diciendo que el tocar la trompeta en luna nueva en el día de la solemnidad es un estatuto, es una ordenanza de Israel. Ahora, dice, el versículo dice cuándo se colocó este estatuto, cuándo fue constituido. Y fíjense lo que dice el versículo 5, Salmo 81, 5. Por testimonio en José lo ha constituido cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía. Entonces noten que aquí tenemos otro texto, o sea, un texto, su contexto y además comparado con otro texto, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Y qué estamos viendo aquí? Aquí vemos que el Salmo nos está diciendo que la ordenanza de esta fiesta, de esta trompeta en luna nueva, de esta solemnidad, dice que fue constituido en la tierra de Egipto. No dice que fue constituido en Génesis. Ni siquiera dice que fue constituido cuando Abraham estaba por allí peregrinando. No, en la tierra de Egipto. Y habla, dice, por testimonio en José. Porque aquí, claro, José no está hablando del José literal. Acuérdense que en la Biblia, por ejemplo, a veces se habla de Israel, por ejemplo. Israel. Y a veces Israel simboliza, o sea, a veces Israel se refiere a Israel, a la persona, a Jacob. Pero también se refiere al pueblo. Porque a veces se dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y en la casa de Jacob sus pecados. O cuando habla de Israel, Israel es mi primogénito. Te he dicho que deje ir Israel, es mi primogénito. Pero ese Israel no se refiere al hijo, literalmente al hijo de Isaac, sino que se refiere al pueblo. Lo mismo sucede aquí, cuando habla de José, está hablando del pueblo, el pueblo, porque José era parte del pueblo y José llegó a ser un líder prominente del pueblo. Entonces fíjese que está diciendo que en el pueblo, en la tribu de José, lo constituyó esta solemnidad. ¿Cuándo? Cuando salió por la tierra de Egipto. O sea, otro versículo para que lo tengan ahí como evidencia, como revelación, de que estas fiestas, categóricamente Dios dice que no estaban ni en el tiempo de Génesis, ni en el tiempo de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, sino del tiempo de José, del pueblo, cuando estaban en Egipto. ¿Sí? Muy bien. Y otra cosa que no leímos la semana pasada, pero que también quería que lo tuviésemos, acuérdense que nosotros estudiamos con la ley, o sea, con la Biblia y con el testimonio, ¿verdad? Aquí les quiero pasar esta cita que está en el deseado de toda la gente. Página 57. Como era de esperarse, está en armonía con lo que ya hemos visto en la Biblia y confirma lo que ya hemos visto en la Biblia. ¿Qué dice?
la observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de la servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en su morada. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado, con panes sin levadura y hierbas amargas. Así habéis de comerlo, dijo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces noten aquí lo que puse yo en azul. Es lo que ya hemos visto en la Biblia. Ya lo hemos visto en Éxodo 12, ya lo hemos visto en Levítico 23, ya lo hemos visto en Salmo 81. Pero además de eso lo confirma el espíritu de profecía, que dice, la observancia de la Pascua empezó, no continuó, empezó con el nacimiento de la nación hebrea. Y está hablando de la observancia de la Pascua, está hablando de la fiesta de la Pascua. Entonces, bueno, alguno de los que está escuchando piensa que esta cita se podría ver de otra manera. Hermano José. Eh, no es nada el tema. Creo que está bastante claro que la Pascua se instituye a partir del pueblo judío y que por eso finaliza cuando llega Jesucristo. Mi pregunta era técnica. Ha dicho que era en el deseo de todas las gentes. Como tengo yo otra edición, ¿qué capítulo es? Que no me va a coincidir la página. Dame simplemente unos segundos que yo abro aquí la aplicación y te digo el capítulo, porque no puse el capítulo, pero eso se consigue rápidamente. Que supongo que será, yo creo, probablemente sea la visita pascual. Sí, tal cual. Capítulo 8, la visita de Pascua. Claro, exacto. Pues solo era esa duda, pero vamos, para mí no, queda está bastante bien, claro bien. Que esa fiesta no tiene ninguna referencia edénica ni ninguna referencia a la creación como puede ser el sábado, y que es claramente a partir de Egipto. Correcto. Entonces, eso porque, claro, ustedes saben que ahora hay un debate, entonces mucha gente usa argumentos y aquí estamos analizando los argumentos, viendo un poquito aquí, un poquito acá, con la Biblia, con el espíritu de profecía, que ahí sí es verdad que muchos no usan y solamente usan algunos textos fuera de contexto, ¿no? O los pervierten. Bueno, entonces fíjense que aquí sigue explicando ese capítulo todo lo que pasó en esa primera Pascua. Dice que a la medianoche todos los primogénitos de los egipcios perecieron. El rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y dijo él: cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y así, de generación en generación, había de repetirse la historia de esta liberación maravillosa. Entonces, bueno, armoniza lo que dice la Biblia, los versículos que hemos visto, con lo que dice el Espíritu de Profecía. No hay ningún versículo, ninguno, que diga que la Pascua comenzó en el Génesis o que se celebraba antes, ni ninguna otra fiesta. Y lo más que usan son ese versículo que les mencioné donde dice que Abraham guardó los estatutos. Pero estatuto significa ordenanza. No necesariamente tienen que ser todos los estatutos que tenían los judíos, Israel, decir que todo eso guardaba Abraham. ¿Por qué? Porque es justamente colocar una idea ajena al texto. Entonces, bueno, eso por ese lado, ¿no? Ahora, en cuanto a alguna otra cosa más de la Pascua, hay un
hay que ver también ahora un poco el tema de la fiesta que vino en lugar de la Pascua, ¿no? Sí, eso es lo que quiero mostrarle aquí a los hermanos. Vale, ahora si cierro aquí. Muy bien. Aquí, les traje aquí una cita o, ¿cómo se dice? Unas referencias del espíritu de profecía en relación con la Pascua, en relación con con lo que vino en lugar de la Pascua, que fue ¿cómo se dice? La cena del Señor, para entender un poco ahora lo que tiene que ver con nosotros en este tiempo, ¿no? En relación con esta fiesta. Fíjese, allí les he puesto, esta es parte de un artículo que escribí ese tiempo y que justamente tiene como objetivo, o sea, que también tiene que ver con el tema de las fiestas, ¿no? Pero específicamente el tema de la Pascua. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, vamos a leer primeramente una cita muy famosa del deseado, creo que lo tenés por aquí. No. ¿Cómo dice la cita? Ya la tengo, solo que no la puse aquí en este PDF, ¿no? Entonces les voy a copiar. Está en el deseado, en el capítulo 72, se llama Haced esto en memoria de mí. Y bueno, vaya a poner aquí la referencia ahí está, ¿no? Ya está ahora sí en pantalla. Dice, ahí está. Cristo se hallaba, esto está en el deseo de toda la gente, como ya dije, en el capítulo 72, Haced esto en memoria de mí. Dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos fiestas respectivas. ¿Sí? Entonces aquí está hablando lo que pasa en el momento de la cena, lo que Jesús explica y lo que Jesús hace, y aquí lo está explicando. Entonces ella dice que Cristo se hallaba en el punto de transición entre sus dos sistemas y sus dos grandes fiestas. Entonces ya por aquí tenemos que entender algo que ya lo vemos en la Biblia, pero que también lo está diciendo aquí el Espíritu de Profecía. Hay dos sistemas y hay dos fiestas. El sistema antiguo, o el antiguo pacto, con su fiesta respectiva, que es la fiesta de la Pascua, y el nuevo sistema, que es el nuevo pacto, y su fiesta respectiva, que es la Santa Cena. Ahora veamos lo que vamos a ver ahora, si la Santa Cena es la misma Pascua, o sea, si la Santa Cena es una continuación de la Pascua, y la fiesta que debemos celebrar los cristianos, es la Pascua, es como la Santa Cena tipo Pascua. Si debe ser anual, si debemos quitarle solamente a la Santa Cena, como es una continuación de la Pascua, algunos dicen, la Santa Cena debemos quitarle los sacrificios y ofrendas, lo que ya se cumplieron, ya cesaron, pero deben ser celebradas como la Pascua, es decir, en la misma fecha de la Pascua, una vez al año. Eso es lo que algunos plantean. Vamos a ver si eso es lo que dice, en este caso, esta cita y otras más del Espíritu de Profecía y de la Biblia. Entonces, leo de nuevo. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. ¿Sí? Así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. ¿Qué está diciendo aquí la cita? Está diciendo esta parte de la cita que la fiesta de la Pascua tiene 4000 años.
No. ¿Por qué? Porque es lo que se les voy a colocar aquí en amarillo, esta parte, con justamente la misma parte en el contexto del mismo libro, porque algunos han tomado esta cita y solamente leen una parte y no leen el contexto, que siempre lo mencionamos. Entonces, fíjense, para que ustedes vean, pues, lo que realmente dice esta cita. Entonces, decíamos, ¿no? Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. ¿Qué es lo que había durado durante 4000 años? El sistema de figuras y ceremonias. De eso está hablando aquí. El sistema de figuras y ceremonias es lo que había durado 4000 años. No la gran fiesta de la Pascua del antiguo sistema. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice, sigamos leyendo. Aquí más adelante, en la otra parte que está en amarillo, que es el mismo libro, que es el párrafo siguiente, dice, la Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Lo mismo que leímos hace rato en la cita que leímos del mismo deseado, del capítulo 8, la visita de la Pascua, lo repite en el mismo libro, el deseado de la gente, en el capítulo 72, y lo dice en el contexto de esta cita, que está diciendo, el sistema de figuras y ceremonias sí había durado 4000 años, eso estamos claros, porque en el mismo momento que Adán y Eva pecaron y se cubrieron con hojas de higuera, Exacto. Ujú. Dios los encontró y los vistió de pieles. Esas pieles fueron corderos que fueron sacrificados por Dios para vestirlos. Y luego vemos al mismo Abel sacrificando en los primogénitos de sus ovejas. O sea que el sistema de sacrificio, sí, por supuesto que tenía 4000 años. Pero sería pervertir las escrituras Mm. decir que esos sacrificios que hicieron Adán y Eva y Abel fueron en Pascua. Fueron exactamente el 14 de Nisan. No hay ningún versículo que lo diga. Es más, contradice lo que ya hemos leído de la Biblia, contradice el mismo contexto de la cita, porque la cita está diciendo, el sistema sí tenía 4000 años. Pero la Pascua, dice el párrafo siguiente, fue ordenada como conmemoración del ¿Cómo? libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. O sea, si yo solamente leo este primer párrafo y digo que aquí está diciendo que la fiesta tenía 4000 años, y llego hasta aquí y no leo más, estoy pervirtiendo el espíritu de profecía. Porque el mismo contexto me está diciendo que lo que había durado 4000 años era el sistema de figuras y ceremonias, pero la Pascua era desde la época de Egipto. ¿Qué más dice esta cita? Dice, mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar, noten, y lo voy a colocar en otro color aquí, en colorcito verde, para que se resalte, en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Esto en su lugar significa se quita uno y se pone lo otro. Eso es lo que significa en su lugar. No dice junto a o como continuación de, no. Instituyó en lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Y aquí enfatiza, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Algunos piensan que la fiesta nacional de los judíos es distinto a el tiempo de la celebración de la Pascua. Pero es, una vez más, pervertir las escrituras. La misma Biblia me dice que la Pascua se instituyó porque en ese mismo día le dijo Dios a ellos, en ese mismo día salisteis de Egipto. Y aquí lo está diciendo, la Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel. O sea, toda fiesta nacional de cualquier país es una fiesta, por ejemplo, para hacer una equivalencia en nuestros lugares de vida, ¿no? Tiempo. En nuestro tiempo, sí. Gracias, hermana. Por lo menos en Venezuela. En Venezuela se celebra fiestas nacionales, se celebra la firma del Acta de la Independencia y se celebra la batalla de Carabobo, que es una batalla que también tiene que ver con la liberación de la colonia española. Entonces se celebran como fiesta nacional porque fue justamente el Día de la Independencia. En Estados Unidos se celebra el 4 de julio como Día de la Independencia de Estados Unidos, una fiesta nacional porque se independizaron
del Reino Unido, de Inglaterra. Entonces fíjense que es una fiesta nacional porque se independizaron, por su independencia. Entonces, aquí está. ¿Por qué Elena de White llama a la Pascua la fiesta nacional de los judíos? Porque ese día se independizaron de la esclavitud que tenían en Egipto. Fueron liberados. Y es lo que está diciendo la cita más adelante. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. O sea, la fiesta nacional de los judíos, ¿cuál es? La fiesta de la Pascua. O sea, yo no entiendo cómo se puede torcer esto. No se puede torcer esto, porque está diciendo lo que está diciendo. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. ¿Cuál historia? ¿De que Dios creó la Pascua en el Génesis? No. La historia de que Dios les dio la Pascua para celebrar la liberación de Egipto, porque en ese día fueron liberados. O sea, no hay forma ni manera de decir otra cosa. Y bueno, el rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Es cierto que la Santa Cena es un paralelo, es como el equivalente a la Pascua, pero no es la continuación de la Pascua. Es dada en lugar de la Pascua. Y dice aquí, este rito, ¿cuál rito? No está hablando de la Pascua, está hablando de la Cena del Señor. Este rito, dice, debía de celebrarse aquí, hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. O sea, ¿cuál rito? ¿La Pascua? No, la Cena. Ahora bien, habiendo leído esta cita, entonces vamos a leer las otras que complementan. Las otras que complementan son, las tengo aquí más atrás, por ejemplo, esta que vamos a leer nos va a mostrar con claridad que la Santa Cena no puede ser como la Pascua, es decir, una vez al año. Dice, eso está en Primeros Escritos, página 116. No tengo los capítulos, prometo entonces que voy a partir de ahora colocar las citas, las referencias con los capítulos, no solamente con las páginas. En el PDF que les mande de esto, yo lo voy a corregir y ahí sí le colocaré los capítulos. Pero fíjense lo que dice en Primeros Escritos, página 116. Dice, en la palabra de Dios se presentan deberes cuyo cumplimiento mantendrá al pueblo de Dios humilde y separado del mundo. Y también impedirá que apostate, como las iglesias nominales. El lavamiento de los pies y la participación en la cena del Señor debieran practicarse con más frecuencia. Noten la palabra, más frecuencia. Y bueno, habla de otras cosas, pero yo quiero referirle es a esa parte de la mayor frecuencia, ¿no? Otra cita. Esta está en la Review Herald, 22 de junio de 1897. Muy parecida a la del deseado. Dice, vamos a colocarla bien aquí para que se vea. Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio por el hombre. Hace de esto, dijo él, en memoria de mí. Este era el punto de transición entre dos dispensaciones y sus dos grandes fiestas. Noten que la hermana Güell ahora no usa la palabra sistema, sino dispensaciones. O sea, sí hay dos dispensaciones. La dispensación del antiguo pacto y la dispensación del nuevo pacto. Y noten estas palabras, porque lo está diciendo, aquí ya no dice, en esta cita no está diciendo la fiesta nacional de los judíos, como algunos dicen y pervierten. Aquí miren lo que dice. Dice, este es el punto de transición entre dos dispensaciones y sus dos grandes fiestas. Una de las fiestas había de concluir para siempre. Nótenlo, allí está. La otra que él acaba de establecer había de tomar su lugar y continuar durante todo el tiempo como monumento conmemorativo de su muerte. Review Herald, el 22 de junio de 1897. Entonces fíjense, aquí está claramente, esto es de Elena de White. Se dan cuenta que si yo tomo una cita y la hago gimnasia con la cita, la estiro y olvido las otras citas y no las investigo ni las menciono, doy una opinión equivocada, errónea y engañosa del tema.
Otra cita. Esta la pueden conseguir en el comentario bíblico adventista. Estos son también de Elena de White. Dice, la salvación de los hombres depende de una aplicación continua en sus corazones de la sangre purificadora de Cristo. Por lo tanto, la cena del Señor, atención, que esta cita es clara y reveladora. Esta cita que dice, la cena del Señor no debiera ser celebrada solo ocasionalmente o anualmente. ¿Cómo dice? No debe ser celebrada anualmente. Y luego dice, por si queda duda o si alguien quiere luego manipular la cita, dice, sino con más frecuencia que la Pascua anual. Este solemne rito conmemora un acontecimiento mucho mayor que la liberación de los hijos de Israel de Egipto. O sea, dice dos cosas. La Pascua conmemora la liberación de Egipto, no conmemora otra cosa. Y la cena es mayor, el rito, la fiesta de la cena es mayor que la fiesta de la Pascua. Ahí está, eso es lo que está escrito. Y si usted no, y yo acepto que usted sea buen bereano, es más, no solamente acepto, yo insto y le digo, verifíquelo por usted mismo. Ahí está la referencia. Está en el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1090. También está en un libro, una compilación llamada Ministerio Pastoral, página 196. Y si usted quiere buscar la cita original de donde sale tomada esta cita, está aquí. Es 3SG, significa Spiritual Gift, o sea, dones espirituales. Tomo 3, página 228, párrafo 1. Y aquí está en inglés. ¿Sí? Y dice lo mismo. The Lord's Supper, o sea, la cena del Señor, was not to be observed only occasionally or yearly, but more frequently than the annual Passover. O sea, ahí está diciendo exactamente lo mismo que dice aquí. No hay ninguna diferencia. O sea, la cena del Señor no debe ser celebrada, observada, ocasionalmente o anualmente, sino más frecuente que la Pascua anual. Entonces, ya con esto queda derribado la teoría falsa de que la cena toma el lugar de la Pascua y que yo debo hacer la cena una vez al año en la fecha de la Pascua. Derribado, por supuesto, los que sigan creyendo en la inspiración profética de los escritos de Elena de White. Si alguien ya no cree o dice que cree, pero en la práctica no cree o en su enseñanza no cree, claro que va a decir, no va a decir esto, no lo va a mencionar, no lo va a enseñar y no lo va a practicar. Bueno, y esta también es muy buena porque está aquí. A veces nosotros pensamos que las cosas que estamos viviendo nosotros son nuevas, ¿no? Los engaños son nuevos, pero no son nuevos. Fíjense esta cita. Este es del libro Notas Biográficas y con esta cita yo termino, o sea, terminamos el análisis para no hacerlo tan largo y vamos avanzando. No importa que avancemos poco a poco, pero que avancemos firme y seguro y contundente y claro con todos los puntos. Este libro NB se llama Notas Biográficas de Elena de White. Es un libro que escribió ella. Son notas que ella misma escribió. Entonces, desde la página 120 en adelante dice lo siguiente. El capítulo se llama, aquí cita el capítulo, para José Luis, el capítulo del libro se llama, capítulo 15, Actividades en el oeste de Nueva York en 1848. Y dice, nuestra primera reunión general en el occidente del estado de Nueva York comenzó el 18 de agosto en Bolney, en la granja del hermano David Arnold. Concurrieron unos 35 personas, todos los amigos que pudieron reunirse en aquella parte del estado. Pero de los 35 que se reunieron, apenas había 2 de la misma opinión. Porque algunos sustentaban graves errores. Noten, de todos los que estaban reunidos, dice que era 35, solo 2, apenas, dice ella, 2 tenían la misma opinión. Porque algunos sustentaban graves errores. Y cada cual defendía tenazmente su criterio peculiar, diciendo que estaba de acuerdo a la Biblia. ¿Pasa eso hoy o no pasa eso hoy? Pasa lo mismo hoy. ¿Cuáles son los graves errores que sostenían? No eran errores, eran graves errores. Aquí dice, comienza a hacerlo. Un hermano sostenía que los 1000 años del capítulo 20 del Apocalipsis estaban en el pasado y que los 144.000 mencionados en los capítulos 7 y 14 del Apocalipsis eran los que fueron resucitados en la ocasión de la resurrección de Cristo. O sea, ahí tenemos 2 graves errores.
Otros errores, dice aquí, mientras estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor moribundo y estábamos por conmemorar sus sufrimientos, o sea, está hablando de la Santa Cena, este hermano, o sea, este mismo hermano, se levantó y declaró que él no creía en lo que estábamos por hacer. ¿Por qué no creía? Aquí está su error, o lo que él decía. Que la cena del Señor era una ¿qué? Continuación de la Pascua. Y que debía celebrarse una sola vez al año. En palabras de la profeta, esto no era simplemente un error, estos eran graves errores. ¿Y qué dice de esta en especial? Dice, esta extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre. Pues vi que se presentaban como verdades muchos ¿qué? Muchos errores. Muchos errores. ¿Cuáles son estos errores que se presentaban como verdades? Que la cena del Señor es una continuación de la Pascua y que debía ser celebrada una vez al año. Ahí está, hermano. Esta es la revelación. Esta es la inspiración profética. Por eso es que la mayoría de los que guardan la fiesta y predican las fiestas de ser guardadas no quieren estudiar con el espíritu de profecía. Esta es la razón, porque el espíritu de profecía ya muestra la verdad de las cosas. No anda con tantas volteretas ni gimnasias teológicas. Va al punto y al grano. Continúa diciendo, me pareció que con eso de esa idea, Dios quedaba deshonrado. Mi ánimo se apenó grandemente y me desmayé bajo el pesar. Algunos me creyeron moribunda. Los hermanos Bates, Chamberlain, Gurney, Edson y mi esposo oraron por mí. El Señor escuchó las oraciones de su siervo y revivió. O sea que esta idea, o sea, según el contexto que estamos leyendo, este error casi da muerte a la profeta de desánimo, de tristeza. Este error. Entonces, ¿qué dice ella? Entonces me iluminó la luz del cielo y pronto perdí de vista las cosas de la tierra. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores profesados por los concurrentes a la reunión y también me presentó la verdad en contraste con sus errores. Los criterios discordes que a ellos les parecían conformes con las escrituras eran tan solo que su opinión personal acerca de las enseñanzas bíblicas, y se me ordenó decirles que debían abandonar sus errores y unirse en torno a las verdades del mensaje del tercer ángel. Así que esa exhortación debemos hacérsela igualmente a los que hoy dicen estas mismas ideologías de la fiesta y de que la Santa Cena es una continuación de la Pascua, que debe ser una vez al año. Deben abandonar esos errores y volverse a las verdades del mensaje del tercer ángel. Y una última cita que dice, que esta también es de Elena de White, de Youth Instructor, el instructor de la juventud, 1873, dice, durante la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, instituyó la Cena del Señor en lugar de la Pascua, para que se observara como recordativo de su muerte. Ya no tendrían más necesidad de la Pascua, porque Él, el gran Cordero representado, estaba listo para ser sacrificado por los pecados del mundo. En la muerte de Cristo, la figura se encontró con la realidad. Noten, figura y realidad. De Youth Instructor, mayo de 1873. Entonces, bueno, mis hermanos, citas claras que hablan al respecto, y con esto ya redondeamos la idea de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de los Ácimos. No debe quedar, ante todo, o sea, a los que rinden su razonamiento a la revelación inspirada, no puede quedar ya ninguna duda, o digo por lo menos, no puede quedar ningún pensamiento que se sobreponga a esto. O sea, porque esto es palabra del Dios. Esto es palabra del Señor. Esto es inspiración de Dios. Si creemos que es inspiración de Dios, si creemos que esto es el testimonio de Jesús, entonces Jesús nos está diciendo, miren, esto es así. Y lo demás son, como dice Elena de White, opiniones personales. Graves errores. Entonces, bueno, antes de que cerremos, quiero preguntarle si hay alguna pregunta sobre lo que se ha leído o algún comentario que quieran hacer. Hermana Hortensia, hermana Mayra, José, Diana, Roxana, Rosín. Muy claro, Claro. con todas las citas de la hermana Elena, pues confirma, ¿no? Confirma todavía más
Y yo creo que seguir hablando en contra de estas citas, pues es ir en contra del Señor, en contra de su espíritu. Sí, exactamente. Eso es verdad. Bueno, yo, yo quería, hay una cosa y es que quería comentar a raíz de lo que acabas de decir del tipo con el que se encuentra con la realidad, que es decir, que todo lo que se hacía en la Pascua era un símbolo para recordar la realidad que iba a venir, pero el mismo pueblo judío es un símbolo, es decir, la salvación de Dios a través de Jesús no era para los judíos, era para toda la humanidad. Ujú. Si bien se le dio a los judíos en un momento dado de la historia en el que si el Señor tuvo que escoger un pueblo porque si no, entre tanta paganismo se iba a perder, a la vez que simbolizaba que no todo el mundo iba a ser salvo, sino aquellos que guardasen su ley y que tuviesen la fe en el que había de venir. Entonces, en el momento en el que ha de venir, viene, igual que se acaba el rito de la Pascua, también se acaba el pueblo judío como salvación, ¿no? Sino que la salvación es para todos. Correcto. Y Aunque, por lo tanto, se acaba también el pueblo se acaba el rito de ese pueblo. Es como si todos nos tuviésemos que vestir ahora con pieles de cordero, como Adán y Eva, ¿no? O que todos tuviésemos que sacrificar a nuestro hijo primogénito, como le enseñó a Abraham, ¿no? Para darle la señal. Y tú vas a ser el origen. Pero el origen de tener el pueblo salvo es pasar por la aceptación del sacrificio de mi hijo. Es un poco no anclarse en el método, no anclarse en el estatuto, no anclarse en la ley ceremonial, sino anclarse en la verdad, en la realidad. exacto. Creo yo, vamos. No, es correcto, es correcto. Es que ese es el punto. Cristo. Quedarse con la fiesta es quedarse en la sombra. Por eso es que Pablo decía, de la gracia habéis caído, que os desligasteis de Cristo. ¿Por qué? Porque o sea, si tú sigues anclado a la sombra, es porque tú no te gusta la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Como lo dice Colosense, todo el cuerpo es de Cristo. O sea, todo esto es símbolo de Cristo. Y si tú te quedas con la sombra, es porque no quieres la realidad y la realidad es Cristo. Hermana Ivonne, ¿iba a decir algo? No. Bueno, y también Yo está... pienso perdón, que... perdón. No, tranquilo. No, también está que me da cuenta del peligro de cuando te que centras en guardar las fiestas que ya no tocan, el peligro de decir el justo vivirá por la fe. Es decir, somos salvos por la fe que tenemos en Cristo. Pero si tú te centras en el rito, en el estatuto o en hacer la Pascua, en eso, estás con la posibilidad de caer en la salvación por obras. Claro. Porque no estás poniendo tu fe en Jesús, que es el símbolo, que es para lo que lo haces, para recordarte que la salvación está en Jesús, sino que estás poniendo tu fe en el acto, en el rito, en el estatuto que se ha dado. Exacto. Así es. Perdón, ya, perdona, hermana, que te he interrumpido. No, yo que pienso es que hay muchísima gente todavía que está con mucha confusión con eso de las fiestas. Es que he hablado con gente, no tiene ni idea, ¿eh? No conoce eso que nosotros estamos estudiando. Bueno, por eso estamos haciendo estos estudios. Y ahora ustedes, su labor es todo lo que vamos aprendiendo aquí. Ustedes ahora difundirlo, compartirlo, argumentárselo a los hermanos, sacar a los hermanos de esa confusión. Esa es la idea. Pastor, también tenemos que entender que esas fiestas fueron dadas en dispensaciones específicas, ¿no? Claro, como lo leímos. Son dos dispensaciones. Lo leímos. Lo leímos Para, en la para, cita. sí, para entonces saber clarificar cuáles son las que van en esta dispensación y en las otras, ¿no? Y eso es lo que trae confusión, porque es que las personas no entienden. Mire, ella me dice que es mi amiga, yo la considero mi amiga, ella es argentina. No diga y nombre. No diga nombre porque estamos grabando. Porque ella está en Argentina y es reformista. Y ella me dice que ella no guarda
las leyes ceremoniales, no las guarda. Pero, sin embargo, cuando yo le hablo de todas estas cosas, ella como que me pone un freno. Entonces ella lo que me dijo a mí, yo no quisiera que por doctrina la mitad de nosotros se fumara. Así me dice. Entonces ella no me quiere hablar de doctrina porque sabe que yo soy de la verdad presente y tengo, bueno, bíblicamente mis creencias, y ella me mandó su PDF de lo que creen ellos. Entonces yo le hablé también en aquel tiempo cuando estudiábamos de Waggoner y Jones y de la justificación por la fe y todo, y ella me dice que sí hubo un mensaje que se le dio a Waggoner y a Jones, pero que como ellos apostataron, pues no se les puede creer. Mire eso. Lo mismo que la iglesia adventista. Dice lo mismo que la iglesia adventista. Por eso, entonces yo le explico y le trato de explicar con buena fe, en palabras delicadas, ¿no? Para que ella no se me eche para atrás. Y se pasa en lo mismo. Entonces ella lo que hace es consultarlo con el esposo, y como el esposo tiene más años, la conoció en la iglesia reformista y tiene más años, es mayor que ella, pues ella ahí, entonces quiso hablar conmigo porque yo le mandé un sermón de lo suyo, y él empezó a decir que eso no era verdad, que hay muchos errores en ese sermón y qué sé yo, qué sé cuánto. Empezó a decir por ahí. Entonces yo le dije a ella que no se dejara llevar ni por el sermón, ni por ni por el esposo, sino que ella orara, y que si oye el sermón, pues que cotejara y comprobara lo que usted decía. Claro, Y entonces, como siempre les digo yo a ustedes también tienen que hacer eso, tienen que cotejar y corroborar para que ustedes se conviertan en buenos bereanos. Claro. Entonces ella sabe que no me puede mover de donde yo estoy, y me dijo, y prefiere no hablarme de nada. Mira eso. Entonces, ¿cómo puede, como dice el buen boricua, entrar la gente así? ¿Cómo puede uno? No, imagínense, no quiere, nadie no quiere. Pero ahí está. Ella dice que ella va para el cielo, que ella me va a conocer allá, dice ella. Pues yo digo, bueno, ya. ¿Verdad? Cada cual sabrá. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración, y si quedan preguntas, ¿estás afuera? La pueden hacer en privado, y si no pueden esperar, la pueden hacer en privado. Y si pueden esperar, las estudiamos el próximo miércoles todos juntos de nuevo, ¿vale? Entonces vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios y Padre, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos a pesar de la distancia y estudiar estos temas tan importantes. Te pedimos, Señor, ahora, a todos los que hemos estado aquí, que de todo lo que se ha hablado, de todas las referencias bíblicas y del espíritu de profecía que hemos dado tanto yo como otros hermanos, nos deja ahora, Señor, ese espíritu bereano para ir a nuestras casas a escudriñar las escrituras, a escudriñar el espíritu de profecía, confirmar que estas cosas son así, y danos un espíritu de obediencia a tu palabra, de obediencia a tu inspiración. Quita de nosotros el espíritu de rebeldía, del espíritu de querer establecer nuestra propia voluntad, nuestra propia opinión, nuestra propia justicia. Que nos rindamos, Señor, ante un así dice Jehová, un escrito, ya sea de la palabra o ya sea de los testimonios. Y que si en algún lado hemos estado extraviándonos, volvamos al redil y pongamos nuestra influencia de parte del mensaje del tercer ángel. Danos, Señor, ese espíritu de bereano, espíritu de humildad, y que podamos, Señor, seguir unificándonos como remanente tuyo para poder estar listos y recibir tu poder y predicar este fuerte pregón. Bendice a todos mis hermanos, danos una noche de descanso. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética,
porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.